volviendo a la palabra de los jueves, estamos aquí todos los jueves a las 6 de la tarde, como hace ya más de 8 años, a las 6 de la tarde por el 1140 de la AM en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, México. De donde sea que nos escuches, recibe un saludo, recibe bendiciones. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche, para compartir un poco de la palabra de Dios. Y por si quieres comunicarte, te voy a pasar las vías de comunicación que tenemos. Bueno, los teléfonos de Radio Esperanza, tú ya los conoces, los que son de aquí de cabina. Pero principalmente te voy a dar mi número de celular personal para si quieres mandarme un mensaje de texto o un WhatsApp. No solamente hoy, cualquier día de la semana, yo ahí te atiendo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengas, ahí estoy para servirte. Mi número de teléfono es 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Igual también podemos estar en contacto por correo electrónico. Te paso nuestro correo electrónico, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, volviendo a la palabra @hotmail.com. De donde sea que nos escuches, ahí podemos recibir tu correo electrónico. También tenemos página de internet, puedes buscarnos ahí en internet, es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com. Y también puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, tanto en el Facebook, en la página de internet y en nuestro canal de YouTube, también Volviendo a la Palabra, y estamos subiendo constantemente las predicaciones que hacemos aquí los jueves, los miércoles, porque los miércoles también tenemos programa a las 7:30 de la noche, y lo que hacemos los domingos, los fines de semana y algunos que otro recurso más que te pueden ser de bendición. Ok, así es que ya estamos listos. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, en el número 500, esquina con la calle Colón, en el mero centro de San Nicolás. Corregidora número 500, esquina con Colón, a unas cuantas cuadras de la Clínica 6. Cualquier camión que te deje en la Clínica 6, ahí ya estás a 4 o 5 cuadras de la congregación. Todos los domingos a las 12 del mediodía. Igual, si no te queda cómoda esta dirección, tenemos otras pequeñas células en casa, en varios rumbos distintos. Por ejemplo, estamos en Escobedo los lunes a las 7. En la Niño Artillero en Monterrey estamos los martes también. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca. Los sábados en Arboledas de Santa Rosa en Apodaca. Y primero Dios, este año esperamos tener otras células en distintos rumbos. Si te interesa, tienes que mandarnos ya sea un correo, un WhatsApp o un mensaje de texto, y ahí te mandamos la dirección, los horarios y cómo llegar y todo eso, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Comenzamos el año y todavía el año está nuevecito. Hemos comenzado tratando de animar a las personas que nos escuchan, a los cristianos, a estudiar la Biblia a partir de este año, ¿sí? En forma completa, hermano. Eso es lo que tiene que hacer todo aquel que ha conocido a Cristo, que se ha encontrado con Cristo. Lo que sigue a un encuentro personal con Jesucristo es lectura de Biblia. Eso es lo que cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos bautiza, nos marca, enseguida viene un hambre que la persona no sabe de dónde viene porque antes no estaba ahí, ¿sí? Y hay un hambre por la palabra de Dios, y de eso hemos estado hablando desde que comenzó el año, de leer la Biblia. Si fuera tu primera vez, lo que recomendamos es comenzar por el Nuevo Testamento, por el libro de Mateo, es decir, por los evangelios. Pero si tú ya eres cristiano, ya lo has leído alguna vez, 2 veces, que, bueno, eso deberíamos de haber hecho ya los cristianos, pero nunca debemos de dejar de leerla. Es decir, tú no puedes ser cristiano y bueno, ya la leí una vez y como que ya
acabaste. Esto es algo constante. Pero si tú ya lo has leído por lo menos una vez, claro que puedes empezar en Génesis. Y este es un buen año para comenzar a hacerlo. Lo importante es recuperar el hábito, o bien hacerlo un hábito, la lectura de la Biblia todos los días. Y no solo leerla, porque Jesucristo nos mandó escudriñar las Escrituras. Escudriñar es buscar. De hecho, la palabra escudriñar es la que se usa cuando alguien hurga o busca comida en la basura, ¿sí? Si has visto alguna gente de la calle buscar en un bote de basura comida, ¿qué hace? Va sacando, va buscando, va tomándolo, y eso es escudriñar. Y eso es lo que nos manda Jesucristo a hacer en la Escritura. Ojalá y hayas comenzado a leerla este año. Si no comenzaste el 1 de enero, no tienes que esperarte hasta terminar el año. Hoy es un buen día para empezar. Siempre es un buen momento. Si tú nos escuchas en otro tiempo, en otro lugar, si estás escuchando este video en junio, allá en YouTube, es un buen tiempo. Si estás escuchándolo en marzo, si estás escuchándolo en el 2030, es un buen momento. Siempre es un buen momento para comenzar a leer la Biblia. No hay nada más importante que escuchar la palabra de Dios, que escuchar la voz de Dios, como dijo el Señor: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esta es la gran parte del cristianismo. Esto es maravilloso, es indispensable para poder tener comunión con Dios. ¿Cómo poder tener comunión con alguien sin escuchar su voz, la Biblia? No profetas, no sueños, no inventos, no gritos, no emociones. La Biblia. Pasar tiempo con Dios es sentarte en tu sala, sentarte en tu comedor, prepararte un cafecito para ti y prepararte otro para el Señor. Porque Él va a estar ahí. Donde quiera que se abre una Biblia, en cualquier hogar que se abre una Biblia, el Señor está ahí a tu lado para enseñártela. Dice 1 de Juan 2:27 que Él es el que nos la va a enseñar. Escucha su voz, platica con Él lo que quiere decirte, recibe su guianza, su amor, recibe su palabra. Y para los que se decidieron a leerla, hemos tenido un par de programas, los últimos 2, los últimos 3, hemos estado viendo reglas para interpretarla, para entenderla correctamente. Porque así como es importante estudiarla, es igual o más importante entenderla correctamente. Porque si no, las creencias serán erradas, como hoy abundan en lo que se llama cristianismo. Creencias erradas, y podrías creer la palabra pero equivocada, y esa no es fe. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero luego entonces hay solo una palabra correcta, ¿sí? Y si te equivocas aún con la misma Biblia, porque acuérdate allá en Mateo 4 cómo Satanás quiere tentar a Jesucristo mismo mencionándole palabra de Dios. Esa es su intención siempre. Desde Génesis 3, ¿te acuerdas cuando engañó a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho? Y entonces cambia la palabra de Dios. Y luego la gente cree que esa es palabra de Dios, pero es el diablo tergiversando, torciendo y utilizando para perdición la misma palabra de Dios. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso es lo que nos lleva al cielo, creer en Jesús, pero como dice la Escritura. Ojalá y te hayas decidido a comenzar. Ojalá y ya estés viviendo lo que hemos hablado, las bendiciones de ir a la palabra de Dios por nuestra cuenta. Para entenderla, hermano, hay unas pequeñas reglas que seguir. Ya hemos visto algunas. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de una de las más importantes y de las más ignoradas, el contexto, que junto con la teología sistemática son de lo principal al querer entender la Biblia. Pero hay más reglas que observar. Por ejemplo, hay reglitas más pequeñas,
¿sí? Uno, que la Biblia se lee completa. La Biblia no puede leerse en pedacitos. Si no hay ningún libro en el mundo que se pueda entender si no se lee completo, con la Biblia no es diferente. Por eso hay tantas doctrinas erradas. Entonces hay que leerla completa. Y cuando la leas completa hay otra reglita. La Biblia es palabra de Dios, toda. Toda, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Por lo tanto, es verdad toda. No podemos escoger, creer una parte y otra no. Y esto es básico en la teología sistemática. Hay doctrinas que parece que salen de la teología sistemática, pero en realidad no. No sé, doctrinas como salvo siempre salvo, ¿sí? Claro que hay abundantes versos, voy a usar la frase que usan siempre los calvinistas, que parece que significan que salvo siempre salvo. Como hay abundantes versos que parece que significan que no, que la salvación sí se puede perder. ¿Y qué hacen las personas? Como que eligen, no, yo me quedo con la lista de la izquierda y otros yo me quedo con la de la derecha. Es el peor error que puede cometer una persona. Lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Hay abundantes versos en la Biblia y en su Biblia, en la versión del Nuevo Mundo, abundantes versos que dicen que Jesucristo es Dios. Pero también hay abundantes versos que dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces ellos, como que hay que elegir, ¿no? Hay que elegir, oye, ellos han elegido no, que solo es el Hijo de Dios, no es Dios. ¿Y qué hacemos con toda la otra lista? ¿Qué hacemos con los que dicen que es Dios? ¿Qué hacemos con los versos que dicen que la salvación sí se pierde? Y entonces las doctrinas lo que hacen es dos cosas, o ignorarlos, que es como arrancar, como un deseo de arrancar la hoja. ¿Para qué está ahí? Si perjudica la doctrina que ya creo. Y lo peor que hacen algunos es eisegesis. Hay quien ha entendido que hay una regla de interpretación también que dice la Biblia se interpreta a sí misma. Pero la aplican totalmente equivocada. Hay quien cree que eso significa, por ejemplo, los salvos siempre salvos que tienen su listado de versículos. Cuando agarran los versículos contrarios, que también es un gran listado, lo que dicen, bueno, no pueden significar lo que claramente significan, porque acá tenemos otros. No, eso es hacer eisegesis. Que la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos, es juntar los dos como verdaderos y llegar a una conclusión más grande, que es la que Dios quiere enseñarnos. Pero todo lo que dice la Biblia es verdad. Es verdad que Cristo es el Hijo de Dios, y es verdad que Cristo es Dios, que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es verdad que hay versos que hablan de la seguridad de la salvación. Es verdad que la salvación es tan segura, pero también es verdad que se nos manda a cuidarla. Y también es verdad que si no la cuidamos, la podemos perder. Toda la Biblia es verdad. La Biblia tampoco se jerarquiza. ¿A qué me refiero? Es palabra de Dios. Lo que dijo Jesús en los evangelios es palabra de Dios. Tan palabra de Dios como lo que dijo Jeremías en el Antiguo Testamento. Es palabra de Dios. Tan palabra como la que salió de aquella zarza que le habló a Moisés. Porque hay personas que a veces se topan con una aparente contradicción. La Biblia no se contradice. Esa es otra gran regla. La Biblia no tiene contradicciones. Hay partes donde parece contradecirse, pero ahí es donde entran lo que decíamos ahorita de los salvos siempre eligen qué creer. No, las dos cosas son verdad. Y hay otros que para elegir qué creer, lo jerarquizan, ¿no? Si lo dijo Jesús, va por encima de lo que dijo Pablo o Pedro o Juan. Y no es así. Tanto lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo, lo que dijo Juan, todo es palabra de Dios. No hay jerarquías en eso, en esa parte. ¿Ok? Y esas son muchas reglitas. Te digo, hay más. Por ejemplo, cuando llegas a leer profecías o algo respecto a los tiempos finales,
hay una reglita más que aplicar. No todo lo que la Biblia dice que es futuro, lo sigue siendo para nosotros. ¿Sí? En ese asunto resbalaron los judíos. Hay abundantes profecías en el Antiguo Testamento respecto a que un Mesías vendría. Y ellos lo están esperando. Es decir, se perdieron cuando sucedió el cumplimiento de aquellas profecías. Y a los cristianos en muchas cosas nos pasa igual. ¿Sí? Es decir, la tribulación la estamos esperando. El anticristo lo estamos esperando. ¿Te das cuenta? Cosas que ya la Biblia incluso enseña que ya pasaron, que ya sucedieron. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué hay que saber en este caso? Las cartas a Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, se escribió aproximadamente en el año 52. Cuando Pablo está hablando esto, era en el año 52. ¿Será futuro para nosotros? No necesariamente. Es decir, lo que ahí se profetizó, o dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, pudo haberse cumplido en el 53, 54, 55, en el 100, en el 500. ¿Cómo en el 2020 todavía lo vamos a estar esperando? ¿Te das cuenta? Apocalipsis, no, todo está en el futuro. No es así, mi hermano. No es así. Mira, 1 de Juan 2:18. Hablando del anticristo, que dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y está hablando de nuestro Señor Jesús, y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, y está hablando del anticristo. Sí, y hay gente, es increíble, gente que se dice buenos maestros, que aún están esperando al anticristo, y luego era Hitler, bueno, no fue Hitler, y luego era un papa negro, bueno, no fue el papa negro, y luego era Maradona, bueno, no fue Maradona, y todavía lo están esperando. Cuando la Biblia dice con toda claridad, 1 de Juan 2:18, ya es el último tiempo. Según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y las cartas de Juan están escritas entre el año 90, año 94, después de Cristo aproximadamente. Es decir, en el 52 Pablo dice que el anticristo todavía no está, pero en el 92 dice Juan que el anticristo ya está. ¿Te das cuenta? No todo lo que la Biblia dice que es futuro, lo sigue siendo para nosotros. Y otra reglita de pasadita, hay versos claros y van encima de los oscuros. Por ejemplo, en esto del anticristo, puede haber versos oscuros ahí, pero este es clarísimo, hermano. 1 de Juan 2:18, ya es el último tiempo, según vosotros oíste, el anticristo viene, ahora ya están muchos anticristos. ¿Sí? Esto es claro, y cualquier verso que alguien piense que oscuramente ahí, a escondidas, habla del anticristo, bueno, este está por encima de todos ellos. Lo claro va por encima de lo oscuro. Y no todo lo que dice la Biblia que es futuro, lo sigue siendo para nosotros. Esas son todas las reglitas que hemos ido viendo. Ojalá y ojalá y puedas tomar nota. Yo sé que voy demasiado rápido en un programa de radio. El tiempo es corto. Te ofrezco ya de pasadita que estoy aquí. Ahorita que leíamos el tiempo en que se escribió la carta a los tesalonicenses y luego lo complementamos con el tiempo en que escribe Juan. Hay una pequeña hojita que nosotros tenemos por ahí que te la puedo hacer llegar a tu correo electrónico de el tiempo aproximado, de las fechas aproximadas en que está escrita cada carta, cada libro de la Biblia, y te puede ser de mucha bendición. Te digo, ojalá y puedas tomar nota. Si no, esta grabación va a estar a tu disposición para enviártela, ya sea en un disco, en una USB, en lo que gustes y mandes. Solo mándanos un mensaje de texto o un WhatsApp y te la hacemos llegar.
¿ok? Porque aún hay más reglitas. Cuando empezamos esta serie, el primer programa del año, hablamos de distinguir pasajes doctrinales de pasajes narrativos. ¿Ok? Recordando la reglita cuál es, que los pasajes narrativos no hacen doctrina, como Hechos 2 poníamos de ejemplo aquella vez, ¿te acuerdas? ¿Qué enseña Hechos 2? No está enseñando doctrina como que todo el que recibe el Espíritu Santo habla en lenguas, eso no está enseñando. Está narrando algo que pasó en aquel día de Pentecostés. No está enseñando algo que iba a pasar siempre. Después otra reglita que vimos, así como hay dos tipos de pasajes, los narrativos y los doctrinales, la Biblia también tiene dos tipos de interpretación. La literal o la alegórica. Y la alegórica es de la que hoy abusan mucho los pastores. ¿A qué me refiero? Te vas a dar cuenta cuando te diga este ejemplo cualquiera, ¿no? Van al pasaje donde David venció a Goliat y te lo hacen una alegoría. ¿Quién es tu Goliat? La pobreza, la enfermedad, etcétera. Y no es así. ¿Sí? Estos son pasajes narrativos, nada más. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿y quién es tu muerto? Va a resucitar ahorita tu economía, tu salud, mueve la piedra y Jesús resucitará tu muerto. No significa eso, mi hermano. La interpretación de la Biblia es literal, a menos de que el contexto nos diga lo contrario, ¿sí? Es decir, es literal cuando Jesús dice, si tu ojo te hace caer, sácalo de ti. ¿Cómo lo vas a distinguir? Siempre aplica tú la literalidad, a menos que no se pueda. ¿Se puede alguien sacar un ojo con un cuchillo solito? Sí se puede. Tú estás hablando literal, Jesús. Pero cuando dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, a ver, volteemos. ¿Jesús es una vid? No. ¿Tú eres un pámpano? No. Entonces está hablando en forma alegórica. ¿Te das cuenta? Pero que David venció a Goliat, ¿qué significa? Pues muchas cosas, ¿sí? Que para Dios no hay imposibles, puede ser. David está enseñando fe, sí. Pero no que Goliat es nuestra economía, no que Goliat es nuestro matrimonio, no ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado. Y hoy queremos pasar a otra reglita. Ya fue muy largo el preámbulo, ya llevamos medio programa para entrar a otra reglita, que como dijimos, ahí siempre va combinada con las otras reglas. Cuando vamos leyendo, siempre va combinada. Vamos a hablar ya de teología sistemática. ¿Te acuerdas cuando la explicamos, la definimos un poco? Que es que para entender, para tener una doctrina correcta sobre un tema, por decir sobre la oración o sobre la salvación, la doctrina correcta es ver todo lo que dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis sobre la salvación o sobre la oración o sobre el tema que quieras estudiar. No es correcto, y es lo que más abunda en el cristianismo, doctrinas de un solo versículo. Ese es el mejor trabajo que el diablo ha metido al cristianismo evangélico. Doctrinas de un versículo. Oye, ¿por qué se caen el domingo en la iglesia? Ah, mira, porque Pablo en Hechos 9 se caía. ¿Y qué tiene que ver eso? Para ver lo que el Espíritu hace cuando llega, tienes que tener toda la doctrina completa del Espíritu Santo. No con un solo verso, no con Hechos 2. Aquí dice que hablaron lenguas, luego entonces todos hablarán lenguas. No es así. Por eso hay que hacer teología sistemática. Pero dentro de la teología sistemática hay otra reglita de interpretación. Claro que tiene que ver con esto. Tienes que leer toda la Biblia, pero hacerlo en forma progresiva. Hay muchas doctrinas que se forman en forma progresiva. Válgame la redundancia. Forma progresiva. Esta es una reglita no solo de leer la Biblia, que así es como hemos invitado a hacerlo, sino de entender la Biblia. Ver cómo va progresando, cómo está cronológicamente, cómo hay cosas que van cambiando con el tiempo.
Progresiva es que hay algunas cosas o reglas o mandamientos que vienen en la Biblia, pero que no aplican para nosotros hoy. Y eso no lo podemos descubrir si no leemos la Biblia por nuestra cuenta, en forma completa y en orden. Así es como tenemos que empezar, hermanos, a leer la Biblia completa y en forma progresiva y en orden. ¿Ok? Porque esto también lo están usando para engañarnos. Antes de continuar, quiero darte otra vez mi teléfono. Las vías de comunicación aquí en cabina son las que tú ya conoces, pero mi teléfono es el 818-252-8607, para que si quieres me mandes un mensaje de texto o un WhatsApp, no solamente ahorita, en cualquier día de la semana. Y también te voy a pasar nuestro correo electrónico, que es volviendo@hotmail.com. Y también te paso nuestras reuniones, son los domingos a las 12, en el centro de San Nicolás de los Garza, en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con Colón, muy cerca de la Clínica 6. Y en vez de explicarte esta regla con más teoría, vamos a ver ejemplos, porque en realidad es una de las reglas que por falta de ponerla en práctica, más nos tiene afectados hoy a los cristianos. Empezando por una bien sencillita. Acuérdate del nombre de la regla. La Biblia se lee en forma progresiva y se entiende en forma progresiva. ¿Qué quiere decir? Mira este ejemplo. Yo creo que has escuchado en las iglesias de hoy hablar de maldiciones generacionales. Pastores hoy te dicen que lo que te está pasando es porque tu papá fue pecador o porque tu abuelita se dedicaba a la brujería, o etcétera, cosas así, ¿verdad? Y nos llevan a Deuteronomio o a Éxodo. En Éxodo 25, mira lo que dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces alguien te dice que hay maldiciones generacionales y luego te muestra cómo hace el diablo. ¿Cómo te he dicho que hace el diablo? Con un versículo de la Biblia. Y ya. Y estos pastores, te digo, lo triste es que lo usan para engañarnos, hermano. Hay pastores que se creen que se anuncian, son los rompedores de maldiciones. Vengas el sábado, yo le rompo esa maldición. Tráigase un dinerito, no se venga de oquis, tráigase dinerito. Hay un loquito ahí en internet que dice, yo aprendí que a la iglesia hay que llevar Biblia y chequera. Pues así, tráigase un dinerito para romper maldiciones. Hay otra que es que los billetes hablan y tantas tonterías que solo podemos protegernos si leemos la Biblia por nuestra cuenta. ¿Okay? Si leyeras la Biblia completa y en orden, claro que te toparías con Éxodo 20 y tú verías esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ahí ya se te quedaría una idea, ¿no? De que sí, claro. Oh, mira, Dios dice que visita la maldad sobre los hijos, entonces algo, pero tienes que seguir leyendo. Y sigues leyendo y te toparías con Ezequiel. En el 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Y mira en el 18:20, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. ¿Qué pasa ahí cuando ya tengo? Entonces es Dios aclarando que a partir de Ezequiel 18 no hay maldiciones generacionales. Aparte aquel versito de Éxodo 20, todavía hay que entenderlo en su contexto, hermano, y ver a qué se refería a Dios. Pero si viendo solo Éxodo 20 y tú lo entendieras como si las maldiciones generacionales existiesen, bueno, en Ezequiel 18:4, ahí ya no más. Ahí Dios las rompe. Ya no necesitas un rompedor de maldiciones hoy, hombre, por el amor de Dios. Las rompió Dios en Ezequiel 18:4.
En Ezequiel 18:20, en Ezequiel 33, rompió toda maldición el Señor. ¿Qué hacen pastores ofreciéndonos hoy? Que nos quitan la maldición generacional. No sé si te das cuenta. La forma progresiva nos deja ver varias cosas. Que Dios dice qué, Dios dice cómo, dónde, pero también Dios dice hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Esto tiene muchos ejemplos. Te digo porque es algo en que hemos errado, hemos equivocado. Mira, no sé, por ejemplo, tener relaciones padres con hijas o madres con hijos. ¿Sabías que en la Biblia se ve que esto sucedió? Pues claro, si no, ¿cómo iban a poblar la tierra solitos Adán y Eva? Se ayudaron luego con los hijos y con las hijas. Alguien puede decir, qué terrible, ¿no? El pecado es pecado cuando Dios lo prohíbe. ¿Te das cuenta? Hoy podemos hacer lo mismo entonces, papás con hijas, mamás con hijos. No, ya no. Pero Adán, Eva, Abraham y Sara eran hermanos, ¿te acuerdas? Sí, pero si sigues leyendo la Biblia progresivamente, llegarías a Levítico 18, donde Dios dijo que ya no. Dice en Levítico 18:9. Levítico 18:9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o de tu madre, su desnudez no descubrirás. ¿Te das cuenta? Y lo dice para los demás parientes. Entonces, es la forma progresiva, porque los engañadores abusan de esto, sí, de que te sacan un verso de aquí, te van hasta lo más antiguo, y te sacan un versito de contexto y te hacen doctrinas. Dios dijo un día que no se podía comer carne de puerco, cuando mencionó los animales impuros, en Levítico 11:7, en adelante, dice que el cerdo porque tiene pezuñas y las tiene hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Y hoy todavía hay religiones, hay iglesias, hay pastores que enseñan que comer carne de puerco es malo. Otros dicen que tomar café y cosas así. Pero si lees la Biblia en forma progresiva, seguirías leyendo hasta llegar a Colosenses 2:16, donde dice Pablo, nadie los juzgue en comida y en bebida. ¿A qué se refiere? Primera de Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Es decir, ya tenemos permiso de comer carne de cerdo. ¿Te das cuenta? No es pecado. No es pecado. Y luego hacer teología sistemática es vamos a seguir encontrando versos que hablan del tema. Como en Marcos 7:18. En adelante. Él les dijo, también están sin entendimiento. No entienden que lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar, sino porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Luego podemos comer de todo, excepto, dice en Hechos 15, hubo un concilio para ver aquellas cosas, es algo de lo que estamos viendo, hermano. ¿Qué cosas de la ley iban a seguir siendo vigentes para la iglesia? Que sí, que no debemos cumplir. De eso se trata Hechos 15. Deberías de echarle una leidita. En el 15:28 concluyeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Es decir, hablando de la comida, hablando del tema de la carne de puerco, puedes comerla, ya no está prohibido. Solamente está prohibido comer sangre de animales, ¿sabías? Y animales ahogados. Es decir, ahogados es que los matan con su propia sangre dentro.
no los degollan, no sé cuál sea la palabra correcta, o los desangran. Eso está prohibido, sí, porque la Biblia también enseña que el alma, que la vida está en la sangre. Por eso el Señor prohíbe comer sangre y comer animales ahogados. ¿Okay? Es fácil, hermano. Solo hay que hacer un compromiso, no conmigo, con Dios. Solo hay que leer la Biblia, hombre. ¿Por qué tanta renuencia? ¿Por qué tanta pereza, hermano? ¿Por qué tanta falta de hambre para conocer a nuestro Dios? Para ver exactamente lo que sí dijo y lo que no dijo. ¿Por qué este cristianismo tan dependiente de otras personas? ¿Por qué a fuerza querer, que un pastor, escucharlo e idolatrar pastores? ¿Por qué no, yo ya no escucho tal programa, ahora escucho tal programa? Pues ni uno ni otro, mi hermano. Ni Apolos ni Pablo es nada, decía Pablo. Jesús es la cabeza de la iglesia y Él está en su palabra. No leer la Biblia y escuchar el mejor pastor que existe ahorita en el mundo es igual de malo. Es igual de malo. No hay una persona que pueda enseñarte toda la Biblia en el tiempo que Dios le regale de vida. Es imposible, hermano. Es imposible leer y estudiar toda la Escritura si no lo hacemos por nuestra cuenta. ¿Por qué poner la confianza en hombres? No es que mi pastor es el bueno. No es que él sí es de sana doctrina. No, aquí ya no es de sana doctrina. Vamos a la mediana doctrina. No, aquí, déjate de cosas. Ponte a estudiar la Escritura. Sea la iglesia a la que estés yendo hoy, ponte a estudiar la Escritura. Y estudiar la Escritura es, a ver, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explicaré? ¿Qué es estudiar la Escritura? Es abrir ese libro que tienes que se llama Biblia, sentarse en tu mesa y empezar a leerlo, armado de un diccionario, principalmente. Es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Estudiar la Escritura, hermano, no es leer videos o oír videos de YouTube. Estudiar la Escritura no es estar en internet todo el día. Yo conocí a un hermano, todavía me escuchan porque tengo algunos fans esos calvinistas, y decía, Clara, ¿qué te pasa? Yo estudio tanto la Escritura, o sea, hasta las 3 de la mañana estoy en internet. Y sí, todavía tú lo puedes ver subiendo videitos de YouTube y cositas y palabra de y palabra de MacArthur y palabra de Paul Watson y menos palabra de Dios. La palabra de Dios es la Escritura, mi hermano. Los hombres nada servimos, de nada servimos. ¿Okay? Pero no sé si le estás entendiendo a esta reglita, ¿sí? Sobre el guardar el sábado. Hay que entenderlo exactamente igual. Está en los 10 mandamientos, está en Éxodo 20, y todavía hoy hay muchos que dicen que hay que guardar el sábado. Los adventistas, los judíos lo guardan, pero hay unos que se dicen cristianos como los adventistas, y dicen que debes de guardar el sábado si no te vas al infierno. Pero otra vez, el que leíamos ahorita, Colosenses 2:16, nadie te juzgue en comida, en bebida, en día de fiesta, en luna nueva o en día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y lo que había de venir ya vino. Y el día de reposo era sombra de algo. Hoy no hay que guardarlo más. Y si haces teología sistemática, a Jesús lo acusaban de no guardar el sábado. Y él dijo en Lucas 6:5, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Verdad? En Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Pero para descubrir estas cosas hay que ir a la Biblia y leerla cronológicamente. Pero es tan importante, hermano, que solo así descubres lo que hoy aplica para nosotros y lo que ya no aplica para nosotros. ¿Sí? Porque hay cosas que ya no aplican para nosotros los cristianos hoy. Tantas cosas.
Tantas cosas que parece que ignora el cristiano, que hubo un cambio en la cruz. Hay cristianos que más parecen judíos. Y hay tantas cosas que cambiaron en la cruz, tantas cosas. Dice 1 Corintios 10, del 1 al 11. No quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados y todos comieron el mismo alimento, bebieron la misma bebida, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos. ¿Sí? Para eso hay cosas en el Antiguo Testamento que son ejemplo para nosotros. Los judíos, ¿qué son para nosotros? Hay quien dice que el pueblo aquel es el reloj, no sé qué, que son nuestros hermanos mayores. Otros admiran tanto a los judíos, etc. Los judíos son ejemplo, hermano. Ejemplo para los cristianos exactamente de lo que no debemos de hacer. Exactamente ejemplo de lo que no deberíamos de hacer. Las advertencias que nos dan por medio de los judíos. ¿Te das cuenta? Comienzas a leer la Biblia en forma cronológica y te vas armando las doctrinas en forma cronológica, en forma progresiva. La revelación de Dios se fue dando así, en forma progresiva. Ya se nos está acabando el tiempo y hay muchos ejemplos. Quizás la próxima semana, en vez de hablar de otra regla, hagamos un estudio completo de alguno de estos, porque, por ejemplo, en este tenor está el diezmo. Uy, hasta se siente feo, ¿no? Cuando hablas del diezmo. Los pastores comienzan a temblar, como que a hablar del diezmo, ¿sí? Pero está en este mismo tenor, hermano. Está en este mismo tenor. Si lees la Biblia, en forma cronológica, te darás cuenta de la doctrina del diezmo, ¿sí? Por algunas cositas, por ejemplo, Deuteronomio 26, cuando acabes de diezmar el diezmo de tus frutos en el año tercero, vas descubriendo cosas que como el diezmo nunca fue dinero, ¿sí? Dice en Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano, ¿sí? Y cuando decía traerlo al alfolí, el alfolí es una bodega para grano, para alimento, ¿ok? Eso es lo que es un alfolí. Alfolí no es una cajita que te ponen ahí para echar dinero, hermano, un diccionario, por el amor de Dios. Alfolí es una bodega para guardar alimento, eso es lo que es un alfolí. Eso es. Sigue leyendo y verás en el Nuevo Testamento, solo hace 3 referencias al diezmo, ¿ok? Pero haz teología sistemática y verás todo lo que Dios piensa del dinero. El diezmo hoy no aplica, ni se menciona en el nuevo pacto, ¿sí? Pero otra vez es lógico, si entiendes la Biblia en forma progresiva, el diezmo es parte de la ley. El diezmo es parte de la ley. Y hoy ya no estamos bajo la ley, dice el libro de Gálatas, lo dice abundantemente. Romanos 6:14 dice, no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el diezmo se quedó con las leyes antiguas. Si alguien te dice que hay que diezmar, pues deberíamos presentar sacrificio, deberíamos circuncidarnos, deberíamos apedrear cuando hagan una marcha gay. Todos los cristianos tendríamos que estar ahí para apedrearlos, no para predicarles como hoy manda Jesucristo, sino para apedrearlos como dice el libro de Levítico. ¿Pero por qué? Porque todo cambió en la cruz. Es increíble que lo más hermoso que tiene el cristianismo, la muerte de Cristo en la cruz, todo lo que cambió lo estemos ignorando. Que vayamos del antiguo al nuevo, tomemos versos de aquí, versos de allá y creemos que todos aplican para nosotros. Los católicos hacen lo mismo, ellos hacen imágenes todavía
¿Y en qué crees que se basan? Sí, allá en Éxodo 25. ¿Te acuerdas? Mira, ahí le hizo unos querubines. ¿Quién sabe qué tendrá que ver? Pero con esos dichosos querubines, ellos dicen que pues será San Judas, será San Antonio, porque dice, por eso hacemos esto. Pues no se parecen en nada, cuate. No se parecen en nada. Pero así son las doctrinas. Y todas afectan. Y dime si no afectan. Si hoy los cristianos creen que si no dan el diezmo están robando a Dios, cuando el diezmo no es obligación para ellos darlo. Todas las doctrinas incorrectas nos hacen adorar a un Dios incorrecto. Adorar a un ídolo. ¿Sí? Y es lo que está lleno el cristianismo de doctrinas incorrectas. Cosas tan sencillas. El cristianismo es increíble que no sabe ni cómo celebrar una Santa Cena. Yo te lo dejo de tarea a ti que me escuchas y que estás ahí medio enojado. Sí, porque ya está el criticón otra vez criticando. Y es más, te pongo a disposición el programa donde dice la Biblia que la Santa Cena se celebra con pedacitos de pan y con mini vasitos de juguito. ¿En dónde, mi hermano? ¿En dónde? ¿Sí? Pero es ignorancia extrema, mi hermano, por no leer la Escritura. Le llamamos templo a nuestros cuartitos. Algunas son casitas, algunas son bodegas, al que bien le va, bueno, pues hace un super mega local. Y les llamamos templos. Templos. ¿De dónde salió ese nombre? Y hay gente que dice, pero eso no tiene nada de malo. Sí tiene mucho de malo. La ignorancia es mala. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Es que quiero decir por abundancia de ignorancia. La abundancia de ignorancia. ¿Te das cuenta? No saber ni quién es Jesús. Unos dicen que es Dios, otros que es medio Dios, otros que es el Hijo de Dios, otros que no es absolutamente nadie. Los cristianos ignorando. ¿A ti qué oras en el nombre de Jesús? Yo te digo, ¿eso qué significa, hermano? ¿Quién está ahí arriba en el cielo? ¿A quién le hablas cuando cierras los ojos y haces oración? ¿A quién le hablas? Y la gente dice, al Padre en el nombre del Hijo. Ok, el Hijo bajó. El Hijo dio la vida por nosotros en la cruz. Y hoy, ¿lo ignoramos? ¿Ya no le hablas más, jamás? O a veces oras al Padre, a veces al Hijo, a veces al Espíritu Santo. La ignorancia es extrema, mi hermano. Deja ya de bailar, deja ya de gritar, de aullar, de tirarte al piso. Siéntate en una mesa a leer la Biblia. Por el amor de Dios, tu vida eterna peligra. Deja de creer en un hombre, deja de poner tu confianza en un hombre, cualquiera que sea. Puede ser la persona mejor intencionada del mundo. ¿Y si está equivocado? Ya no digo que te esté engañando, si está equivocado tu pastor. Hay que leer la Biblia, mi hermano. Hay que leer la Biblia. Cosas que hemos dicho así de pasadita y a la gente le suena raro. La semana pasada, cuando dijimos Dios no habita templos, es porque hoy no hay templos hechos de material. Hoy no existe. Esas cosas a donde tú vas el domingo no son templos. No son templos. Eso lo dice la Biblia muchas veces. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita templos hechos por manos humanas. Dios no está en eso que llamas templo. Hechos 7:48, el Altísimo no habita templos hechos de mano. Y la gente se enoja cuando esto es maravilloso, que Él no habite lugares de material, cuartos, bodegas, ni el templo más hermoso que pueda hacer la Iglesia Católica o la luz del mundo. Él no habita ningún templo. Él habita personas. Ese es el cristianismo.
El cristianismo es que nuestro Señor vino a la cruz para morir por nosotros, perdonar nuestro pecado, exigirnos santidad. Calvinistas, exige santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero es el mismo el que se metió adentro de nosotros e hizo a las personas su templo, su morada. Dijo Jesús en Juan 17, vendremos, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti, los dos. Y ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Pero yo creo que, no sé si haya quedado claro la regla que quería explicarte hoy. Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el templo. Si tú leyeras la Biblia en forma progresiva, verías claro cómo Dios primero se hizo el tabernáculo. ¿Sí? Cómo después, cuando ya llegan a la tierra prometida, que ya el pueblo no andaba vagando por el desierto, se hace el templo. Como David lo quería hacer, pero no fue David, sino fue Salomón, al que Dios se lo encargó. Como ese templo, hermano, ese templo, narra la Biblia cuando fue destruido. Porque después un nuevo templo fue reconstruido. Es lo que narran los libros de Nehemías y de Esdras. Ellos vinieron desde donde estaban, desde el cautiverio que los había mandado el Señor. Su pueblo fue cautivo por Babilonia. Y Babilonia destruye al pueblo y destruye el templo, pero lo reconstruyen después. A ese templo reconstruido es donde cuando lees los evangelios, es al que Jesucristo vino, es al que Jesucristo entraba, ¿sí? Pero es de ese templo del que Jesucristo dijo, destrúyanlo y yo lo levanto en 3 días. Es en ese templo. Y Jesucristo anuncia que iba a ser destruido. Pero fíjate cómo va la doctrina cronológica. ¿Sí? Y ese templo, si tú miraras la historia en cualquier libro histórico, te darías cuenta que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y no hay más en la Biblia. En la Biblia no habla de un tercer templo. Es otra vez elevada la ignorancia de gente que, ahorita que decíamos, no todo lo que es futuro sigue siendo. Hay gente que va a Daniel, ¿sí? Al libro de Daniel, y ven allá que, un templo que iban a destruir otra vez. Y luego ya ven hoy, año 2020, y dice, pero hoy no hay templo. Pero Daniel dijo que iba a ser destruido. Súper inteligentes, dicen, ¿va a ser reconstruido otra vez? No, mi hijo. Daniel está escrito antes de Cristo. Y claro que anuncia una destrucción que se llevó a cabo en el año 70 después de Cristo. No todo lo que la Biblia dice que es futuro lo sigue siendo. Y luego la Biblia no anuncia otro templo. Anuncia cosas maravillosas. 1 Corintios 6:19. ¿No saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Cristo vive en mí, decía Pablo. Dios en nosotros. Es increíble las cosas hermosísimas de las que nos estamos perdiendo por pereza, por no leer la Biblia, por no querer pasar tiempo con nuestro Dios. Pero el programa está dedicado solo a los que sí quieren. A los que sí quieren. Ojalá te sea de bendición y el próximo jueves seguimos dando reglas para entender, pero hoy es tiempo, mi hermano. Saca tu Biblia, siéntate en la mesa hoy, mañana y siempre y busca de Dios en su palabra. Dios te bendiga, mi hermano.